Unidad 3, películas radiográficas. Vamos a empezar hablando acerca del tema 1, que es la composición de la película radiográfica. Películas radiográficas. Cuando nosotros disparamos nuestro haz de rayos X, este haz atraviesa un objeto, el cual después de ser atravesado, este pierde intensidad. Los que no tienen ninguna interacción y pasan a través del objeto son los que generan la información sobre la estructura. Esa información va a ser registrada de manera permanente en un receptor de imagen que recibe el nombre de película radiográfica. Es decir, que nosotros cuando disparamos nuestro haz de rayos X, se dirige en línea recta, atravesando la piel de nuestro paciente primeramente y después atravesando la pieza dentaria que vamos a radiografiar. Todos esos rayos que han conseguido atravesar esos dos elementos, como ser la piel y la pieza dentaria, se van a quedar registradas de manera permanente en el receptor de imagen, que es conocido como película radiográfica, que es el que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Estos rayos van a ir perdiendo intensidad, como dice aquí, pero los que han conseguido atravesar son los que se van a quedar plasmados en la imagen para siempre. Composición de la película. La película netamente, o sea, la película, no el paquete de la película radiográfica, sino que la película radiográfica donde se queda plasmada y grabada nuestra imagen, está compuesta por base, capa de adhesivo, emulsión y capa protectora. Estos son los 4 componentes de una película radiográfica. La base, la emulsión que tiene aquí, como pueden ver a ambos lados, y capa protectora. Ahora vamos a ir describiendo una por una cada una de las partes. La base de la película está compuesta de poliéster. Tiene un grosor aproximadamente de 0.2 milímetros. Tiene un tinte ligeramente azulado. Esto principalmente para enfatizar el contraste y mejorar la calidad de la imagen. Su función principal es de servir de soporte a la emulsión, dándole resistencia. Presenta las siguientes características: flexibilidad para su fácil manipulación, translucidez uniforme para no poder producir sombras, y resistencia al calor, a la humedad y al contacto con las soluciones reveladoras. Esas son las 3 características principales que presenta la base de la película, que su principal función va a ser sostener a la emulsión. Encima de la base va a venir una capa de adhesivo, que es una fina capa adhesiva que se aplica a ambos lados de la base, antes de colocar la emulsión. Tiene la función de adherir firmemente la emulsión a la base. Y ahora hablamos de la emulsión de la película, que es la principal parte, pienso yo, de la película radiográfica, porque esta va a ser la encargada de registrar la imagen radiográfica. Sus componentes principales son los cristales de haluro de plata y la matriz de gelatina. Estos cristales de haluro de plata son los principales encargados de dar la imagen característica a nuestra radiografía. Estos son sensibles a la radiación, tienen una finalidad de absorber la radiación y almacenar su energía. Por lo tanto, al aumentar la sensibilidad se reduce la cantidad de radiación necesaria. Estos cristales de haluro de plata, como ya veremos un poco más adelante, vienen de diferentes tamaños. Y son los encargados, cuando nosotros disparamos nuestro haz de rayos X, de almacenar esa energía y de recibir toda la radiación. Entonces, al recibir y almacenar la energía, estos cristales de haluro de plata se van a formar en la imagen que vamos a conocer después. Como les decía, estos vienen de diferente tamaño, lo cual va a aumentar o reducir la radiación necesaria. La matriz de gelatina, que es obtenida del hueso de la vaca.
Suspende y dispersa los cristales de haluro de plata en el procesamiento. Esta absorbe las soluciones reveladoras para que los cristales reaccionen con él. Es decir, que todos estos cristales de haluro de plata están inmersos o están sostenidos por esta matriz gelatinosa, la cual al momento de nosotros revelar nuestra película se va a fusionar con los líquidos reveladores, los cuales nos van a dar la imagen juntamente con los cristales de haluro de plata. Encima de la emulsión viene una capa protectora, que es un tapizado fino y transparente colocado sobre la emulsión. Generalmente este se usa como una capa adicional de gelatina. Sirve para proteger la película durante la manipulación, contra la contaminación, de la presión de los rodillos en caso de que nosotros utilicemos un revelador automático. Ahora hablamos de la película intrabucal o intraoral. Esta que vemos en la imagen es una película radiográfica intrabucal. Son las que más vamos a utilizar, son las de mayor utilización, digamos, en odontología y durante su carrera odontológica. Podemos decir entonces que existen dos tipos de películas dentales, intrabucal o intraoral y extraoral o extrabucal. La intrabucal nos va a radiografiar y nos va a dar la imagen de las piezas dentales y estructuras de soporte. Como pueden ver aquí ustedes, esta es una interproximal o de aleta de mordida. Lo que nos indica las intrabucales es que nos va a mostrar las piezas dentarias y los tejidos de soporte o estructuras de soporte. Las extraorales, en cambio, se realizan, como dice su nombre, fuera de la boca. Vamos a radiografiar áreas mucho más grandes del cráneo o de los maxilares. Paquete de la película. Es la película y su envase circundante. Ese es el paquete de la película. Cuidado, confundan con la película radiográfica solamente. Están disponibles en cajas de cartón donde se indica el tipo, la velocidad, el tamaño, el número de películas por paquete individual, el número total que contiene y la fecha de expiración. En esta presentación es como vienen los paquetes de las películas radiográficas. Vienen en esta caja donde nos van a indicar la cantidad, el tamaño, la velocidad que estas tienen y después se dividen en estos paquetes radiográficos individuales. Esta es la parte en la que no tienen que confundirse. Es muy diferente los componentes de la película radiográfica con los componentes del paquete radiográfico. ¿Ya? Porque el paquete tiene 4 componentes y son estos 4 que vemos aquí en la imagen. Ustedes al abrir su paquete radiográfico se van a encontrar con la película, que es esta de aquí, que se encuentra al medio, envoltura interna, que es un papel negro, que está a ambos lados, por aquí y por aquí. La lámina de plomo y la envoltura externa, que es el plastiquito que todos vemos. Esos son los 4 componentes principales del paquete de las películas radiográficas. Obviamente ustedes no van a abrir nunca así. Este paquete debe ser abierto solamente al momento de revelar nuestra radiografía, después de haber tomado la radiografía en nuestro paciente. Porque si ustedes se abren este paquete, digamos, la radiografía ya no sirve. Ya no sirve, es sensible a la luz natural y demás. Entonces tiene que ser abierto en un cuarto oscuro de revelado o dentro de una caja reveladora. ¿Ya? No sé si ustedes recordarán, pero nosotros antes no utilizábamos tanto las cámaras fotográficas digitales, teníamos unas cámaras fotográficas normales, las cuales funcionaban con un rollo interno. Si nosotros se nos ocurría abrir nuestra cámara fotográfica de rollo así en el sol, perdíamos todas nuestras fotografías. Lo mismo pasa con estos paquetes radiográficos. No pueden ser abiertos en cualquier lugar, a no ser al momento de
el procesamiento de la película radiográfica. Y hablamos ahora de la película. Se recomienda películas de doble emulsión porque requiere menos radiación. Los paquetes pueden ser sencillos o doble, es decir, que dentro de este paquetito de radiografías pueden venir una o dos películas radiográficas, eso dependiendo del caso. La envoltura interna, que es esta de aquí, es una hoja de papel negro que cubre la película por ambos lados. Sirve para proteger la película de la luz. La lámina de plomo es una hoja fina de plomo localizada en la parte posterior, por detrás de la envoltura interna. Sirve para proteger la película de la radiación secundaria y que causa niebla en la imagen. Esa es la lámina de plomo. Y la envoltura externa, que es el plastiquito que todos vemos. Es un forro de plástico que sella herméticamente los demás componentes del paquete. Tiene la finalidad de proteger la película de la exposición a la luz, a la saliva o a cualquier otra sustancia antiséptica. Presenta dos lados, el lado del tubo, que no estamos pudiendo ver en este momento, y el lado de la etiqueta, que es este que vemos. El lado del tubo es el lado activo, es el lado que nos sirve. Es el lado blanco, tiene un punto de identificación y este lado debe ser hacia los dientes y el tubo. Por eso es que se llama el lado del tubo. Es la parte activa que debe estar direccionada hacia las piezas dentarias que vamos a sacar la radiografía y hacia el tubo, ¿ya? El lado de la etiqueta, en cambio, es el lado posterior, el lado pasivo, el lado que no nos sirve, digamos, para tomar la radiografía. Es el lado de la etiqueta, que tiene una solapa para abrir el paquete. Puede ser de varios colores. Estos colores dependen de muchas cosas. Van a depender de la marca, la velocidad y el número de películas que tengan en su interior. Entonces, que no les parezca extraño, digamos, ver películas radiográficas de todos los colores. Este lado va hacia la lengua del paciente, es decir, que va hacia la parte interna de la boca, ¿ya? En la parte de la etiqueta también vamos a poder observar la velocidad de la película, como pueden ver aquí, el Ultra Speed D. El número de películas que contiene. Tiene una sola película, ¿ya? Porque como les he dicho, en algunos casos vienen dos películas adentro. Entonces, esto también indica, aquí también podemos ver la marca, y bueno, obviamente vamos a ver el color y demás, ¿no? La velocidad. La velocidad de la película se refiere a la cantidad de radiación y tiempo de exposición que se necesita para obtener una radiografía. Es decir, que vamos a tener nosotros radiografías de diferentes tipos de velocidades, ¿ya? Las radiografías que son más rápidas o con mayor velocidad son las que principalmente van a tener mayor cantidad de tamaño los cristales de haluro de plata, los cuales van a reaccionar de manera más rápida y entonces, por lo tanto, el paciente sufre menos cantidad de radiación. A ver, como dice aquí, esta velocidad está determinada por el tamaño de los cristales de haluro de plata, grosor de la emulsión y presencia de tinciones especiales que aceleran digamos, la parte de la generación de la imagen en esta película. Cuanto más grandes los cristales de plata, más rápida va a ser la película radiográfica. Las velocidades van de la letra A, la más lenta, hasta la F, que es la más rápida. Las más utilizadas son las letras D y E, que son un término medio, digamos. No son ni lentas ni muy rápidas, como esta que hemos visto hace un momento. ¿No ves? Esta es D. Entonces, según el abecedario se va viendo la velocidad de las películas radiográficas. Tipos y tamaños. Existen tres tipos de películas intrabucales: periapical, de aleta de mordida, y la oclusal, que es la más grande. Se tienen 5 tamaños codificados del 0 al 4. Cuanto mayor es el número, más grande es el tamaño de la película. Como podemos ver aquí, estas que son pediátricas, estas que se utilizan, digamos, para interproximales, pueden ser, o de aleta de mordida, y el tamaño estándar, y juntamente con la radiografía oclusal, que es la de mayor tamaño de las intrabucales. La película periapical,
que esta es la que van a utilizar a lo largo de toda su carrera. Es una de las más utilizadas y el principal mecanismo de medio de diagnóstico que vamos a tener nosotros en odontología. Esta es utilizada para observar todo el diente en su totalidad y hueso de soporte, corona, raíz y regiones periapicales. Corona, raíz, regiones periapicales y huesos de soporte. Estas radiografías son utilizadas principalmente al momento de la detección de caries, para ver la profundidad de la caries. En endodoncia es esta sí o sí la que se utiliza. ¿Por qué? Porque podemos observar la pieza dentaria en su totalidad. ¿Ya? Tenemos la otra que es la película de aleta de mordida o también llamada interproximal. Esta se utiliza para observar solamente las coronas. Ya no vemos el diente en su totalidad. De los dientes superiores e inferiores en una sola radiografía. Esta nos va a servir para la detección de caries interproximales y crestas alveolares en enfermedad periodontal. Presenta una aleta en la parte frontal, en la parte activa, la cual debe ser mordida por el paciente para sujetar la boca. Entonces, a diferencia de las periapicales que podemos observar el diente en su totalidad, en las interproximales solamente podemos observar las coronas de las piezas dentarias, pero podemos ver las coronas de superiores como las inferiores. Y en una sola radiografía, en muchos casos requerimos de dos tal vez, pero en una sola radiografía podemos observar las caras interproximales de premolares a molares. Como pueden ver ustedes aquí en la imagen de la derecha, en la parte activa tiene una aleta de mordida, por eso el nombre, donde el paciente vamos a colocar en la boca y le pedimos que muerda. En oclusión es como se saca esta radiografía. También tenemos estos posicionadores que nos facilitan bastante, la verdad. Entonces, bien, o nosotros nos podemos fabricar con un pedazo de masking, nos fabricamos nuestra propia radiografía periapical, porque la verdad es que no venden mucho eh, estas radiografías así con su aleta de mordida. Simplemente venden las periapicales y nosotros las utilizamos como aleta de mordida. Tenemos la película oclusal, que es la más grande de las intrabucales. Se usa para analizar áreas más grandes de los maxilares que no pueden observarse en una sola radiografía periapical. El paciente debe ocluir o morder la película para mantenerla en su posición. Entonces, estas películas oclusales, como les decía, son las más grandes y podemos radiografiar toda una arcada, ¿ya? Tanto del maxilar superior como de la mandíbula. Estas radiografías oclusales o películas oclusales las vamos a utilizar principalmente para ver piezas retenidas, dientes supernumerarios, terceros molares retenidos y demás. En algunos casos es muy útil esta radiografía y como pueden ver en la imagen, podemos tomar tanto del maxilar superior como de la mandíbula. Ahora hablamos de las películas extrabucales o extraorales, que son utilizadas con mayor frecuencia, las más utilizadas con mayor frecuencia son la panorámica y la lateral de cráneo. También podemos tomar una frontal de cráneo también, pero las que más utilizamos son estas. La panorámica, que nos sirve principalmente en casos de cirugías de terceros molares, por ejemplo. Como vemos en esta imagen, esta es una radiografía panorámica. Esta, con simplemente observar ya nos podemos dar cuenta de que es un paciente joven, es un niño que está entrando a la adolescencia, digamos. Porque tenemos los terceros molares todavía en formación, miren, todavía en formación. Podemos ver muchos reparos anatómicos en esta radiografía con mucha claridad que los vamos a ir viendo más adelante. Pero también nos damos cuenta que es un paciente joven porque miren, los ápices están sumamente abiertos y esos van a terminar de cerrar todavía en unos años más. Como dice aquí, nos permite la panorámica una visión general de ambos maxilares, es decir, superior e inferior, en una sola radiografía, una vista súper amplia. Y tenemos la lateral de cráneo, que se utiliza bastante principalmente en ortodoncia, porque nos va a ayudar a medir los puntos craneométricos que ustedes ya deben conocer. Entonces, se utiliza bastante en ortodoncia esta lateral de cráneo, es muy utilizada. Se observa el perfil facial, incluyendo el tejido óseo y blando. Como pueden ver aquí, también podemos ver el tejido blando.
Los labios, el mentón, la nariz, miren cómo se observa. Y bueno, aquí está, la lateral de cráneo que es muy utilizada en ortodoncia. Como estas radiografías son mucho más grandes, no podemos tener un paquete individual para cada radiografía. Entonces, el paquete de la película están diseñados para ser utilizados fuera de la boca. Sus paquetes no son impermeables, es decir, que nosotros para poder abrir estos paquetes tenemos que estar en un cuarto oscuro donde no le llegue la luz, porque si nosotros se nos ocurre abrir esta caja, digamos, con todas las radiografías adentro, perdemos de forma inmediata todas las películas y no sirven nunca más. Entonces, estas películas tienen otra forma de utilizarse. Como son extrabucales, son más grandes, necesitamos otros implementos, que lo vamos a ver después. Tipos de película. Película con pantalla, que es la que utilizamos mayormente en odontología. La mayor parte de las películas, las cuales se colocan en medio de dos pantallas intensificadoras. Eso, como les digo, es el más común en odontología. Es sensible a la luz visible y no a la radiación. Y las películas sin pantalla se expone directamente a los rayos X, ya que su emulsión es sensible y no a la luz visible. Necesitan mayor exposición a la radiación, por lo tanto no son recomendadas en odontología porque necesitamos mayor tiempo de exposición, por lo tanto, al tener mayor tiempo tenemos más radiación que puede ser dañino para el paciente como para el operador. Aquí están los soportes de los que les hablaba, ¿ya? Se denominan cassette o chasis también. Este sirve para sostener a la película radiográfica extraoral. Miren, así de grande es la película. Pero les vuelvo a repetir, esto se hace dentro de un cuarto oscuro, porque si hacemos así a la luz visible, se nos arruina nuestra película totalmente. ¿Ya? Está en medio de dos pantallas intensificadoras, que es esta y esta de aquí, que es lo que acabamos de hablar hace un momento, ¿no ve? Que su objetivo es mantener las pantallas intensificadoras en contacto íntimo con la película. De lo contrario, se perdería la nitidez. Entonces, estas pantallas intensificadoras nos ayudan a generar una mejor imagen, con mayor nitidez, que tienen que estar en íntima relación con nuestra película extrabucal. Aquí al medio ponemos y cerramos el cassette o chasis. La mayoría de estos son rígidos y, todos son a prueba de luz, obviamente, porque si no, perdemos nuestra radiografía. La parte frontal del soporte dirigido generalmente es de plástico para permitir el paso de los rayos X. La región posterior es metálica para reducir la radiación dispersa. O sea, es igual que una película radiográfica de las periapicales que vemos. La parte anterior, que va a ser la parte activa, es de plástico, permite el paso de los rayos X. Pero en la parte posterior, para disminuir la radiación dispersa, porque si no, imagínense, la radiación seguiría rebotando en todas nuestras paredes, ¿no? Tenemos una parte metálica, lo que vendría a ser en las intrabucales la lámina de plomo. Entonces, de igual manera, este es el equipo que se utiliza para las panorámicas y para los laterales de cráneo, en este caso. Es un equipo mucho más grande, que ocupa mayor espacio. No se consigue en cualquier consultorio odontológico. Hay muchos que tienen, claro que sí, pero generalmente las panorámicas nosotros mandamos a un centro radiológico para que no las tomen. Nosotros en la universidad contamos con equipos radiográficos de principalmente las que tienen todos las intrabucales.